Dios les bendiga a todos, por ahí a los que se acaban de integrar. Me llamo Alejandra, soy la esposa del hermano Juan. Por ahí le comentaba a los demás hermanos que a Juan lo intervinieron quirúrgicamente el día viernes pasado, de modo que pues lleva una semanita de recuperación. Gracias a Dios está bien, pero pues todavía sigue lastimadito de la cirugía, entonces por esa razón no pudo estar con ustedes. Y pues les manda igual a todos saludos y primero Dios se integra en 8 días más que se encuentre mejor. Bueno, me comentaba él que se quedaron, ustedes corríjanme, en la página 56 están con la necesidad de la madurez espiritual. ¿Es correcto? Va que va, pues ya ahorita que todos saquen su manual. ¿Sí traen Biblia? Ok. Luego me tocó atender el grupo del miércoles del mismo, van a la par con los temas, y les pregunté si traían Biblia y la mayoría no la traen. Entonces le voy a decir lo que el pastor un día nos dijo a la iglesia. Entonces, ¿a qué vienen? Y nos regañó porque traíamos el celular digital, pues la Biblia digital, ¿no? Entonces necesitamos aprender a cargar con nuestra Biblia, porque finalmente, hermanos, es nuestra herramienta. Entonces es muy penoso que como cristianos tomemos la Biblia y nos pongan a localizar un libro y no sepamos dónde se encuentra. Entonces hay que sacar el arma para saberla usar, hay que afilarla bien. ¿Salen? Entonces, bien, ya que todos sacaron sus manuales, nos habla aquí de la necesidad de la madurez espiritual. No sé si han visto ustedes matrimonios muy jóvenes, de jovencitos de 16, 15, 14, porque sí los hay, menores de 20 años y aún mayores de 20, pero que de aquí no están como con la convicción de que se están casando, por qué se están casando. Y piensan que la vida del matrimonio es una vida dulce todo el tiempo, que todo va a estar bien, y no se ponen a pensar en todas las necesidades que hay en el matrimonio. Llámese preparar comida, llámese hacer la casa, llámese trabajar para sustentar económicamente una casa, llámese amor y respeto entre el matrimonio, por supuesto que es importantísimo. Y debido a eso tenemos muchos matrimonios fracasados que al menos de un año de casados truenan, porque pensaron que la vida era diferente y no les pareció, y que al final siempre no les agradó el matrimonio. La vida en el Señor es lo mismo. Ustedes ya tienen aproximadamente un año que conocieron del Señor, un poco más, ¿verdad? Gracias a Dios han persistido, gracias a Dios siguen aquí. Pero ¿cuántos de ustedes entraron al retiro y cuántos están ahorita? La realidad es que de 10% o de 100% están solamente entre miércoles y domingo, un 30 a 40% recibiendo clases. ¿Y dónde están los demás? La realidad es que no todos deciden aventarse el reto de llevar una vida en el Señor, tomados de Él, como matrimonio que somos con Él, porque somos su iglesia. La iglesia es la amada del Señor. Entonces, somos un matrimonio con Él. Y muchos de ellos ni siquiera terminan de iniciar el proceso de transformación y dicen, ¿sabes qué? Como que no me gustó, o como que nada más estuvo bien el retiro, recibí lo que tenía que recibir, me transformaste, Señor, me sanaste, pero hasta ahí, como que la vida en el Señor no me agrada. Y terminan soltando, terminan renunciando a esta relación con el Señor. Y la realidad es que el Señor nos pide madurez. Madurez no solamente para que persistamos en el camino nosotros, sino madurez porque a Él no solamente le interesa tu vida o la mía, le interesa seguir ganando almas. Dice su palabra que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, y ustedes lo saben, el Señor Jesús vino con el fin de darnos salvación como un Dios de amor, un Dios de rescate. Pero en su siguiente venida no va a venir como ese Dios amoroso, va a venir como un Dios juez. Entonces, el detalle aquí está que el Señor quiere que se salven los más que se puedan. Y en este proceso nos está pidiendo que estemos maduros espiritualmente para poder ser capaces de llevar a otro de la mano y decirle, tú no te quedas. ¿Han visto la película de Hasta el último hombre?
Es un chico que, no sé, como que practica el cristianismo, pero como con judaísmo, no sé, es así porque practican el Shabbat. Pero él dice, se metió al ejército, es un chico que se metió al ejército a pesar de que él iba en son de paz, él no iba con la intención de agarrar un arma, él iba con la intención de ser rescatista para poder salvar a todos los que quedaran heridos en la guerra, en la batalla, y no dejarlos morir ahí solos. Fue un reto para él poder ser aceptado por sus sargentos, sus comandantes, y se burlaron hasta sus compañeros, muchos de él, porque él entró con la firme convicción de ser un ser de paz, no ser un ser combatiente físicamente con un arma. Entonces, al final de cuentas, Dios tanto lo respaldó que le dieron luz verde de ser únicamente paramédico, ir con esa intención de salvavidas, nada más. Al final de cuentas, este hombre, en todas las distintas batallas que surgen a lo largo de la película, él está en tiempos en los que él pudo haber muerto, y de hecho sí le llegan a dar unos tirillos por ahí, pero Dios lo guardó y no le pasó mayor cosa. Pero él, a todos los que venía sin piernas, sin brazos, con dolor, se aventaba, atravesaba las distintas, a los chinos y a todos los que estaban ahí en la guerra, por rescatar a la última persona que se encontrara ahí. De modo que en la última guerra, antes de ganar ellos la batalla, habían muchos de sus compañeros pues malheridos e incluso muriendo por el mismo dolor que los llevaba a morir. Entonces él se trepó a varios y órale, y a los últimos se los agarró y lo ayudaron a bajar, aunque a él le alcanzaron a disparar, pero bajó al último, hasta el último que pudo rescatar. No dejó a ningún vivo allá arriba. Entonces este hombre manifestó madurez. A él no le importó si su vida estaba en riesgo, a él le importó salvar un alma más, una vida más. Él físicamente se preocupaba por eso, una vida más, y sacaba su Biblia cada vez que iban a ver combate, y se ponían a orar todos, y resulta de que Dios le daba la victoria y no permitía que todos se murieran como era lo esperado, porque eran pocos, ahora sí que comparando con los contrarios. Y la realidad es que la vida en el Señor es así. Debemos dejar de pensar un poco en nosotros para empezar a pensar en alguien más. Amén. A veces somos tan egoístas, y en el matrimonio pasa, en el matrimonio natural pasa. Estamos tan enfocados en yo ser feliz, en yo estar a gusto, en yo esto, yo lo otro, yo quiero ser feliz. Pero cuando decimos yo quiero hacer feliz a la persona con la que me estoy casando, yo quiero hacer feliz a mis hijos, yo quiero hacer esto por la casa, yo quiero comprar esto para que la casa se vea bonita. La realidad es que no es nada más a cargo de una persona, el matrimonio es de dos. Amén. Si hay problemas, el problema es de los dos. Amén. Y en el Señor podremos decir que es un matrimonio también, pero en este caso el Señor yo creo que ya lo dio todo. Y aquí sí, la verdad es que somos nosotros el detalle. El matrimonio de nosotros con el Señor, el problema somos nosotros. El Señor ya te está dando todo para que tú y Él puedan llevar una relación bien. Pero el detalle es que a veces no dejamos de ser tan egocentristas, tan envidiosos, que no pensamos en lo que el Señor quiere, no solamente para mí, sino para los que me rodean, para nuestra familia. Entonces, la vida en el Señor es un compromiso en donde necesitamos menguar, así como en un matrimonio natural es la misma cosa. Necesitamos aprender a menguar. Yo sé que, por ejemplo, a mí me gustan las cosas muy frías, es un ejemplo. A Juan le pueden gustar las cosas muy calientes, pero en el matrimonio todo es mediadito y se debe dar tibio. ¿Por qué? Porque finalmente, por eso el matrimonio natural, así como el matrimonio en el Señor, es un compromiso en el que me debo dar yo para poder llevar una estabilidad, porque esa es una relación. Muchos de los fracasos que se surgen, tanto en la vida en el Señor como en lo natural, es por ese egocentrismo que no mengua y que no permite que podamos ver las necesidades del otro, que no permite que podamos ver las necesidades que tiene el Señor. ¿Qué necesidad tiene el Señor en la relación que llevamos con Él? El Señor tiene necesidad de que dejes de ser un niño espiritual para poder, con la firmeza, con convicción de fe, poder traer a alguien más a conocerle. ¿Cómo vas tú si
no estás lleno, si no estás firme, si no estás convencido de quién está contigo, ¿cómo vas a poder atraer a aquel que está en depresión, aquel que está en drogas, aquel que está dando un clamor en silencio en medio de su tristeza, en medio de su enfermedad? ¿Cómo vas a ser tú esa luz que él necesita si tú no estás lleno? Entonces el Señor te pide: llénate, convéncete de quién está contigo, llénate de fe madura para poderte usar y ser tú un vaso para traer a otra persona, así como alguien tuvo paciencia de traerte, de conocerle. Así el Señor quiere usarte a ti, pero no lo va a hacer mientras tú sigas siendo un inmaduro espiritual. Dice, hay no recuerdo la cita, pero sí menciona la palabra, que a veces nos comportamos como bebés espirituales. Tú, si a un bebé de 3 meses a menos le das un arroz con leche, ese bebé se te va a morir. ¿Por qué? Porque su intestino, su estomaguito todavía no es capaz de digerir leche completa y únicamente le puedes dar leche materna o leche especial para él como bebé. Si tú estás inmaduro espiritual, no te va a poder usar. Por misericordia a la persona que necesita usar, Dios usa hasta las piedras. Pero qué necesidad de que te use como algo de salvación, nada más por rescatar al pobre que está al lado, en lugar de que te use como un vaso honroso, como un vaso fuerte. El Señor necesita que te levantes como una sierva, como un siervo realmente comprometido con Él. Amén. Que le ame a Él. Amén. Y que no nada más estés pensando en tus oraciones: ay, Señor, es que ayúdame, no hay dinero en la casa, Señor, ayúdame con mi esposo. En lugar de decir: Señor, toma el control de las necesidades de aquellos que están en guerra, toma el control de aquellos que están en los hospitales, toma el control de fulanito, sutanito que está enfermo, que te necesita, que no te conoce. Desde nuestra oración se entiende quiénes somos o cómo somos nosotros. ¿Cómo es tu oración? ¿Solamente es por ti y para tu familia? ¿O ya empiezas a incluir a alguien más en ella? Amén. Entonces, a partir de ahí, ya nos damos cuenta cómo estamos. Dice la palabra, bueno, vamos al manual, dice la necesidad de madurez espiritual. Inciso 1. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. Vamos a ir de favor a Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Amén. ¿Alguien quiere leer la palabra? Amén. A ver, te paso el micrófono. Así gusta, se lo detengo para que esté. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros. Es 4:11, está correcto. Sí, correcto. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Nos está pidiendo
podamos alcanzar la madurez en el Señor para poder alcanzar distintos ministerios que Él nos tiene preparados. No todos van a ser pastores, no todos van a ser profetas, evangelistas, apóstoles, pero tu misión está en tu casa, tu misión está en tu colonia, tu misión está en tu trabajo. Entonces, a lo mejor ahorita Dios no te ha permitido todavía escalar ese nivel o a esos niveles tan altos, pero ¿qué estás haciendo desde la posición en la que te encuentras ahora? Entonces, no podemos estar viniendo a la iglesia solamente a escuchar palabra, solamente a llenarnos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos reflejando eso que estamos aprendiendo? ¿Realmente lo estamos poniendo en práctica? El venir a la iglesia no basta para llevar una vida de cristiano. El venir a la iglesia solamente es nutrición para que tú como ser humano puedas ser una persona que esté fuerte, que le funcionen los músculos y todo. Necesitas moverte. Si tú una persona, no sé si te les ha tocado ver, pero cuando una persona está en cama por tema de enfermedad, está postrado, lo estás nutriendo nada más, pero no se mueve, se empiezan a hacer flácidos sus músculos, se empiezan a atrofiar sus articulaciones, se empiezan a hacer escaras, empieza un proceso degenerativo del cuerpo. Puedes nutrirlo, pero eso no significa que esa persona va a estar bien. Necesita movimiento. Y es igual nosotros nos nutrimos, pero necesitamos tener actividad, tenemos necesidad de tener movimiento en nuestro cuerpo. ¿Y qué vas a hacer con tu cuerpo en lo espiritual para con lo que estás nutriéndote espiritualmente? Pues es llevar la palabra a otros, ¿sale? Es ponerte a trabajar en lo que el Señor ya te ha dado. No hay necesidad de que vayas muy avanzado en los niveles, no hay necesidad que ya estés activo en un ministerio. Es desde tu trinchera que estás haciendo. Dice el 2, sin madurez no puede haber liderazgo, y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca, porque son los pastores del rebaño de Dios. Vamos a ir un poco más adelante a 1 de Pedro 5, 1 a 3. Ok, ¿alguien que quiera leer? Ok, voy para allá, jovenazo. Ok, nada más échale la voz bien gruesa para que todos te escuchemos. Tengo algo que decirle a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Amén, amén. Muchos piensan que el servir al Señor es un ganar dinero tremendo, y la realidad es que no es así. Miren, el Señor ni siquiera ha llamado a levantar pastores o evangelistas para darles dinero, que finalmente si lo ganan, bendito Dios, usted y yo trabajamos y tenemos necesidad de un pago, ellos también, pero hay quienes ni siquiera eso, por distintos temas, y van y se están dando sin dinero, que finalmente es a lo que Dios nos ha llamado. El Señor jamás te promete riquezas, jamás en el seguirle Él te está prometiendo que te va a ir bien económicamente. Te dice en su palabra que todos los planes que tiene para nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Pero jamás te está diciendo que la vida en el Señor, llámese en el servicio o llámese simplemente por venir a la iglesia, van a ser de abundancia económica, porque la realidad no es esa, ¿sale? El Señor te está diciendo que en todo te va a ir bien, pero bien conforme a su voluntad. Y gradualmente, si te llega algo extra, es añadidura, ¿sale? Muchos piensan que el hacer la obra del Señor, el llevar su palabra, te vas a ganar algo. Hay quienes dicen, no, pues es que, híjole, pues me vas a pagar el día si voy y sirvo en esto.
me vas a pagarlo, no sé el día ahorita cómo está en algunos trabajos, pero me lo vas a pagar y voy. Es más, no te arreglo una puerta en la iglesia si no me lo pagas. No, ¿cómo crees? Voy a perder mi tiempo. Entonces la realidad es que no dejamos de pensar en el yo. Me ha pasado ahorita en el Ministerio de Niños, estamos empezando a decirle a los hermanos, ¿cuándo usted se ha puesto a ver si falta un trapero en la iglesia? ¿Cuándo usted se ha puesto a ver quién compra los fabulosos, quién compra esto, quién compra el otro? Le digo, a mí como líder en el ministerio, a mí no me gusta estarle dando lata a la pastora por esos detalles. Uno lo siembra y lo siembra con gusto. Amén. El Señor nos ha invitado a dar algo más de lo que siempre damos. No basta con que yo sea servidora en el ministerio de niños y cuide bebés o cuide niños grandes. ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo hacer? No se diga cuando se te invita a que des una ofrenda, un diezmo. ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a dar mi dinero? ¿Cómo voy a dar eso para que el pastor se enriquezca? ¿De dónde? ¿Cuánta necesidad hay en la iglesia? Hay refugios, hay necesidad de banco de alimentos. Si ustedes vieran cada una de las actividades que hay de fondo y cuánto gasto se genera en la iglesia, la realidad es que nosotros no damos nada. Y todo lo que Dios lo da, híjole, Dios hace maravillas con lo poco, mucho que entra y lo multiplica. Es donde vemos la multiplicación de los panes y los peces, porque dices Dios. La realidad es que hay tanto gasto en la iglesia que solamente Dios ha encargado de proveer. Entonces, hermanos, dejemos de estar pensando tan naturalmente en decir no doy esto porque como crees es mi dinero. Mejor que, ¿cómo dice la frase? Si la han escuchado, mejor que lloren en la casa del otro que en la mía, o algo así. Hay una frase allá en la calle. Y la realidad es que necesitamos pensar y decir, comparto de lo que tengo y bendigo como Dios me ha bendecido a mí, porque la realidad es que podemos ver una iglesia que ciertamente, hermanos, no estamos en una barbaridad brincando de ricos, económicamente hablando, pero bendito Dios, yo he visto que todos los hermanos que llegan, Dios siempre les provee, siempre vienen contentos, siempre tienen que comer, porque Dios siempre se encarga de multiplicar. Hay quienes dicen, es que yo no diezmo, yo no ofrendo, porque apenas me alcanza para mí. Esa es una mentalidad que necesitamos quebrantar, hermanos. ¿Por qué? Porque entre más tacaño uno sea, la verdad es que más uno se cierra a los cielos. En el Señor todo funciona al revés de cómo funciona en lo natural. En lo natural te dicen, trabaja, acumula, guarda para poderlo gastar después en algo grande. Pero en el Señor no funciona así. En el Señor te invita a que primero seas tú el diezmador, a que seas tú el primero que ofrende. Y el Señor de una manera u otra, y no sé cómo lo hace, pero el Señor hace que ese dinero vuelva a ti y duplicado. El detalle es que también pasa. ¿No vemos eso a los meses de estarlo practicando? No, pues es que mira, Dios es muy mentiroso, pues no es cierto eso que dicen, lo hacen nada más para sacar dinero, todavía no veo bendición. Pero ¿cómo vas a ver bendición si te sigues teniendo la misma mentalidad de estar nada más buscando lo tuyo? El Señor no te va a aplaudir ni te va a bendecir mientras tu mentalidad tacaña no cambie. Necesitamos transformarnos. A mí, les tengo que ser sincera, a mí me costaba en un principio entender el tema del diezmo y la ofrenda, porque viene uno de una ideología, de una religión en la que se te dice que des limosna, no ofrenda. Entonces el Señor no necesita de nuestras limosnas. El Señor en la palabra nos habla de una mujer que tenía poco dinero, pero de lo poco que tenía dio lo mejor. Y el Señor nos pide lo mismo en todos los sentidos, no nada más en lo económico, en tu servicio. Hay hermanos que a lo mejor no pueden ofrendar físicamente algo, pero dicen, oiga pastora, se lo ofrece, fíjese que yo soy herrero, necesita algo que yo le pueda soldar. O fíjese que yo soy esto, y ofrecen su servicio para el Señor. El Señor lo toma tanto en cuenta, hermanos, que de verdad, híjole, al Señor no le importa si traes el dinero o no traes dinero. En ese momento le está importando el corazón con el que vienes. Que eso sí, eso no es canjeable de que uno debe diezmar. La realidad, hermanos, es que usted no va a ver los cielos abiertos si usted no diezma. ¿Por qué? Porque el diezmo es un pacto que uno hace con Dios. Así como el matrimonio. Hay matrimonios que yo no entiendo cómo funcionan, pero dicen, y se me hace tan triste y tan grosero,
que digan, ay, los dos trabajan, es mi dinero, oye, te presté 500 pesos ayer, ¿me los das? Perdónenme, pero el matrimonio, cada vez que tú trabajas, los dos trabajan, el dinero va a una sola cuenta, tapa todos los gastos. No es de que te presté, me prestaste. A partir de ahí, imagínate cómo somos con el Señor. Señor, te di de ofrenda y te di de diezmo, necesito que me lo regreses. Pues no funciona así. Es así como el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad, como el Señor quiere modificar nuestra forma de ver las cosas, y más porque lamentablemente por esa mentalidad errada hay tanto fracaso allá afuera. Por eso la gente no ve la bendición, por eso la gente no puede salir de la miseria en la que vive. Entonces, hermanos, por favor, necesitamos pedirle al Señor que siga cambiando nuestra forma de ver las cosas. Les digo, a mí me costaba trabajo, pero yo recuerdo, recién conocí al Señor, me hablan de estos temas tan difíciles, porque naturalmente son difíciles, pero me acuerdo que me iban a dar mi primer trabajo, y yo sí le dije al Señor, Señor, yo voy a empezar a diezmar si tú me das ese trabajo. Yo en ese entonces, pues yo no tenía recomendados en el IMSS, yo pues no, solamente hice mi pasantía ahí, y gracias a Dios, de entre las 13 pasantes que éramos, nos dieron lugar a 5, y yo fui una de ellas, sin tener contacto de nada. Entonces, cuando ingresé al IMSS, yo recibí mi primer quincena y yo empecé a diezmar. Le dije, Señor, aquí te va, yo no me voy a limitar. Y desde entonces, hermanos, gracias a Dios no hemos dejado de ver la mano en casa. Para entonces, trabajando, yo iniciando a trabajar, pues todavía no me casaba, pero no dejé de ver la mano de Dios ahí. Entonces, pues cuanto más habrá en casa, y más si los dos están en la misma sintonía, porque también pasa, tenemos matrimonios o familias aquí con situaciones pues, matrimoniales complicadas en la cual el marido o la esposa no viene. Entonces, si ese es tu caso, del dinero que tú ganas, tú da lo que te toca con el Señor. Y ofrenda, porque la ofrenda es un plus. El diezmo es un pacto, ese sí o sí es un pacto, pero la ofrenda es el plus. Entonces, si tú tienes y ganas 10 pesos, te toca dar un peso de diezmo. Y si tú quieres dar un peso de ofrenda, hazlo. El detalle es que des algo de ofrenda, que el Señor no vea que te limitas con el pacto nada más, sino que das algo más. ¿Vale? ¿Por qué les hablo de este tema, en el tema de madurez espiritual? Porque realmente va ahí. Una persona que esté inmadura espiritualmente no va a poder asimilar este tema tan complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor está pasando por situaciones de escasez, problemas económicos, carencias. Entonces, necesitamos entender que todo lo que nos sucede tenemos que cortarle la cabeza haciendo lo que nos cuesta trabajo hacer. Si es un problema económico, voy a empezar a diezmar y ofrendar. Que si es un problema en el matrimonio, voy a empezar a respirar profundo, a orar y a decirle, Señor, sujeta mi alma y ayúdame a aguantar. Y con tu ejemplo, tu matrimonio, tu marido, tu esposa, tiene que ver que hay algo diferente en ti. Y las cosas sí o sí se tienen que quebrar y tienen que cambiar en tu casa. Pero necesitamos, en medio de esa madurez espiritual, aprender a identificar las situaciones y cada área de nuestras vidas, para finalmente, si resolvemos las distintas áreas de nuestras vidas, cómo andamos y las sacamos adelante, podemos servir plenamente a gusto con el Señor y decirle, Señor, a lo mejor no estoy a mi 100% con el tema de mi casa, hay problemas, a lo mejor mis hijos no andan bien, a lo mejor no he salido de tener situaciones de deudas, de problemas, pero Señor, yo quiero servirte, quiero hacer las cosas bien, ayúdame, ábreme los cielos, dime cómo debo hacer las cosas. Y el Señor, de una forma u otra, siempre te abre el panorama, te ayuda a ver en qué andas mal y tienes que corregirlo. Porque el Señor es un Dios de acción, no es nada más de que te está hablando y te está diciendo que cambien y no lo haces. Es un Dios de acción. Entonces necesitamos identificar cómo está cada una de nuestras áreas, matrimonial, con nuestros hijos, con nuestra economía, cómo está nuestra alma. Si nuestra alma está
sin tener aliento por alguna situación de depresión, por tristezas, por abandonos, por rechazos del marido, de la esposa, no sé, tampoco no vas a ser capaz de dar nada. Una persona que naturalmente es amargada no va a poder dar felicidad ni causar felicidad en alguien más. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si tú estás identificando que hay problemas en tu carácter, en tu forma de cómo está tu alma, y que eres bien gruñón, gruñona, grosero, sigues diciendo groserías en tu casa, el Señor no te va a usar diciendo groserías. Por Dios, sigo teniendo papás que nos dicen a sus hijos, es que mi papá en mi casa me sigue insultando bien feo, y digo, ¿es en serio que no? Yo sé que es un proceso de transformación, pero en esos temas de cambiar nuestro carácter y dejar de decir groserías, hermanos, ya póngase un tapón en la boca o machúquese la lengua cada vez que está diciendo groserías, a ver si le cambia algo, porque ya no podemos seguir como bebés en ese aspecto. El cambiar espiritualmente es holísticamente, es decir, son varias esferas. No puedes solamente venir a la iglesia y que tu vida siga igual. No, debe haber un cambio, que se te note. Amén. Que se te note en tu forma de vestir. Sigo teniendo, pues de repente veo personas que vienen bien acá, bien despechugadas y varones bien pegaditos que dices, ¿a dónde va? ¿Va al bar o a dónde? Es un proceso, no sé si ustedes pueden ver a los de Nuevos Comienzos, o posiblemente puedan ver gente así, que no les importa cómo vienen, y de hecho, no sé si ustedes han visto que los diáconos luego traen unas mantitas para cuando la persona se postra, no se le vea la espalda, ¿no? Ya le tapan la espalda. Ay, que no le tapen la espalda a usted, hermana, por favor. Necesitamos en ese aspecto también cambiar cómo nos ve la gente, porque no es que queramos aparentar, pero la realidad es que sí influye. Yo le digo luego a mi hija, porque ella tiene problemas de comerse las uñas, y le digo, a ver, hija, imagínate, te van a ver las uñas un día que crezcas y que trabajes y que seas médico. Yo le digo, que seas médico y que te vean las uñas así de cochinas y así de mordidas. ¿Qué vas a inspirar, hija? ¿Vas a inspirar confianza para que atiendas a esas personas? Pues no, van a decir, ay, le digo, ahora, hija, porque también le digo, necesitas acomodarte los zapatos, límpialos, porque como te ven, te tratan. Me ha tocado ver, le digo a ella, me ha tocado ver médicos bien puercos, los zapatos bien puerquísimos de días que no los lavan, y dices, bueno, todo lo que eres tú te representa, todo lo que eres tú habla de quién eres. Si tú vienes con los zapatos todos puercotes, van a expresar que eres cochino. Amén. Entonces, como te ven, te tratan, y no porque queramos aparentar, pero sí reflejamos algo. Entonces, necesitamos también en ese aspecto cambiar y madurar. ¿Sale? Mira, nos dice también en el inciso 3, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, 29. Un poco más atrás. Amén. Ok, ¿alguien quiere leer? Ok, ¿te pasa el micrófono? No, habla alto. Ok. 12:29. Dice así la palabra de Dios: porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Un poquito más adelante también, hermano. El 30. Sí. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Gracias, hermano. Mire, le voy a leer mi versión. Dice, pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El Señor nos está hablando de autoridad. Hoy yo te pregunto, ¿qué tanta autoridad tienes en esas distintas áreas de tu vida? Imagínate,
En el área económica, si tú eres una persona que diezma y ofrenda, tienes total autoridad para decirle a Satanás: Satanás, me vas a devolver lo que es mío si te robaron. Satanás, me vas a dejar de estar turbando la economía en mi casa y se va el hambre de mi casa en el nombre de Jesús. Desarrollar aquí autoridad también en tu matrimonio. Si tú te la pasas alegando todo el tiempo en lugar de doblegar tu alma, ¿qué autoridad vas a tener para decirle a tu esposo: oye, yo ya estoy cambiando, yo ya le estoy bajando 2 rayitas a mis gritos, vamos a hacer lo mismo contigo, vamos a echarle ganas? Entonces, no vas a desarrollar una autoridad si tú no doblegas tantito esas áreas en las que sabes que no andas bien. En el tema de los hijos, no quieras que tus hijos te obedezcan si ni siquiera eres capaz de dar un apapacho, no eres capaz de corregir también con amor. ¿Por qué? Porque también tus hijos necesitan eso. Sí, la disciplina, por supuesto, pero ¿cuántas veces los besas? ¿Cuántas veces los abrazas? ¿Cuántas veces con amor les expresas que, ok, cometiste este error, vamos a intentar darte otra oportunidad y vamos a corregirlo para la siguiente? Oye, nos la pasamos golpeándolos y ve nuestro hijo que cometemos los mismos errores que él. Oye, le estamos diciendo que se esté quieto, que obedezca, pero nosotros pues, ni somos organizados, tenemos una casa toda desastrosa, porque déjenme decirles, hermanos, nuestra casa también es un reflejo de cómo somos nosotros. ¿Sale? Puede haber una casa muy modesta, muy sencilla, y eso no cuenta con que tengamos un desastre. Tenemos que tener las mujeres nuestros trastecitos bien ordenados, nuestra ropita, nuestros closets, la mesita bien limpia, nuestra alacenita ordenada. ¿Por qué? Porque aún, yo me acuerdo, mi mamá, ella juntaba los recipientes de algunos recipientes bonitos, de algunos productos en la misma cocina, y como no tenía para comprarse un especial, pues ella en sus recipientitos iba juntando, pero lo hacía ordenado. Y dije, bueno, es que en realidad la economía que uno tenga en casa no define si eres ordenado, ¿no? Encontramos casas bien cochinas, hermanos. No podemos seguir así. Nuestra casa habla de nosotros. ¿Sale? Conozco gente que viene a la iglesia bien bonita, bien paradita de ropa, pero vas a su casa, dices, ¿qué pasó aquí? Pasó Tasmania. No, eso también habla de la madurez en la que estamos. Cada vez que se venga de su casa, tienda la cama, hermano. Sí, la realidad es que todo eso habla de nosotros, todo eso habla de quiénes somos. En alguna vez leí una lectura que si desde la mañana que tú sales de casa dejas tu cuarto recogido y ordenado, y tu mente, naturalmente hablando, tu mente se predispone a comenzar un día en orden. Pero si te sales de tu casa y dejas un desastre en tu cuarto, que es algo íntimo, es algo tuyo, dejas un tiradero, tu mente se programa a llevar una vida desordenada a lo largo del día. Entonces vamos a practicar dejar en orden nuestra casa, nuestro cuarto. Ahora que Juan estuvo de posoperado, a mí me dieron 2 días de licencia, el día sábado y el martes. Pues no sumado a que me tocó obviamente hacerme cargo de él como mi esposo y tratarlo como un niño, porque no podía, dependía de mí. Entonces, y atender a mis 2 chiquillos también, dije, le vas a tener que dar la milla extra. Y me puse y acomodéme a la cena, nos acaban de poner un techito, saben que cuando ponen un techito, pues el fierro, todo lo que deja puerco ahí, y aviéndote a lavar. Me dormí a las 11 de la noche en esos días que no fui a trabajar, y dije, si no saco provecho ahorita la casa va a estar tirada y no es posible. La realidad es que tienes que tomarte tiempos. Yo tengo que reconocer algo que veo en mi casa materna, y la realidad es que mi mamá sirve en su iglesia, ella es católica, pero sirve en su iglesia, y por estar en la iglesia, fíjense, por estar en su iglesia, la casa, la realidad es que la tiene muy descuidada, y eso no justifica, hermanos. El venir aquí a la iglesia que decidan ir nuestras familias o nosotros que estamos aquí, la realidad es que no justifica. Es que voy a la iglesia y ya no alcancé a hacerlo. No, hermanos. O duérmase tarde o levántese más temprano, pero su casa tiene que estar ordenada. Desde las alacenas, los trastes, su ropa, hay que
tratar de hacernos tiempo. Duérmase más tarde, no importa, pero que todo lo que eres y lo que te rodea hable de ti, por Dios. Dice aquí que hay que atar al hombre fuerte. El atarlo es tener o refleja autoridad. Si tú no tienes autoridad, como es autoridad moral y autoridad espiritual. Yo decía en el ejemplo de los hijos, ya lo puse, que tus hijos te vean que tienes orden para tú decirle, hijo, recoge tu cuarto, hijo, recoge el chanclero, hijo, esto, hijo, limpia tus zapatos. Oye, limpia tus zapatos y tienes tú tus zapatos bien puercotes. No, en lo económico ya dijimos, hay que cortarle la cabeza con el diezmar ofrendar, y si puedes, ayuda al prójimo. Amén. Si puedes, bendice al que no, de repente lo ves que te pesa a alguien que no tiene para la combi, que realmente lo estás viendo con esa necesidad. Siémbrale la combi. Amén. Que hagas algo fuera de lo habitual para que la autoridad esté sobre ti. ¿Qué otra área? La familia. A lo mejor vienes a la iglesia y tu familia es de otra religión, o simplemente no cree en lo que tú crees, tiene otra ideología. Pero ¿qué están viendo ellos diferente en ti? Que les pueda invitar a decir, ay, mira, es que Almita, Mari, Juanito, ya es diferente, yo quiero algo así, mira, le está yendo bien, mira, yo lo veo diferente, ya no dice groserías, ¿no has visto cómo cambió? Que todo lo que hay en ti hable de quién eres para poder atraer a los tuyos con esa autoridad. El venir aquí a la iglesia ni nos hace más ni nos hace menos, simplemente todo lo define nuestro ejemplo, nuestro testimonio, cómo nos desarrollamos. En tu trabajo, yo te pregunto, ¿conocen en qué crees y en quién crees? ¿Conocen tu mentalidad? Porque al menos en mi trabajo sí. Y saben quién soy. Luego yo hasta les dije en algún momento, ponen su música, obviamente ponen música, y pues yo no les voy a estar tirando con la intención de atacarlos, no. Solamente les digo de broma, ¿ya escuchaste las leperadas que dice tu canción? No tienes vergüenza, a ver si algo le mueve. O, ay, mira, pura infidelidad en tus canciones, ya cámbiale a eso. Entonces, lo hago con la intención de que algo les llegue, pero la realidad es que yo no voy a poder cambiar a mis compañeros, pero que algo les muela tantito, de que también algo no anda bien con ellos. Sale, entonces trata, si se da la oportunidad y te llevas bien con tus compañeros, trata de llamarlos, de hablarles indirectamente que eso está bien o no, y poco a poco el cómo tú te desarrolles, el cómo tú seas, les va a motivar a buscarte y pedirte un consejo cuando ellos lo necesiten, ¿sale? Porque también pasa y dicen, no, pues es que yo soy cristiana y ni me junte, ¿sabes qué? No me quiero corromper escuchando lo que tú hablas, o también no podemos ser así. La realidad es que no podemos aislarnos del mundo en el que estamos, y no podemos hacer a un lado a los que nos rodean, pero que tú y todo lo que eres sea ejemplo de lo que haces, de lo que crees, de quién crees, a quién buscas. Amén. Vamos a ir también al inciso número 4. Dice, solo los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Va de la mano, ¿qué estás o cómo estás impactando en tu casa? ¿Cómo estás impactando en tus hijos? Tengo niños de verdad que no quieren venir a la iglesia y su pretexto es que ¿a qué vengo? Si mi mamá, mi papá siguen siendo iguales, se siguen peleando igual, se siguen gritando groserías, siguen siendo malos conmigo, no me dan un abrazo, no sé, tantas cosas que uno escucha con ellos, que la realidad es que si yo quisiera conocer una familia, lo que tengo que hacer es llamar a los hijos y decirles, preguntarles cómo viven, y ellos me van a soltar la realidad. Y qué triste es que aún en medio del cristianismo en el que estamos, solamente vengamos a la iglesia a cumplir con una religión y no practiquemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque déjenme decirles que el cristianismo no es una religión, es un hábito o cambio de vida.
una forma de vida diferente. Entonces, si no empiezas a comprender esa parte, vas a practicar lo mismo que hacías cuando eras católico. Simplemente asistías a la iglesia, pero en ti no había una renovación. Yo tengo, bueno, ya gracias a Dios en otra parte, pero tuve una compañera cristiana, se congregaba en otra iglesia famosa de aquí de Morelia. Y eso sí, déjenme decirles que no importa la iglesia de la que vengas, puedes venir de una iglesia bien chiquita o muy famosa y tu testimonio sea bueno o muy malo. Pero esta compañera me daba tristeza y coraje que se hacía ser cristiana, y la realidad es que era bien groserota y era muy mal hablada y tenía una mentalidad muy reprobada que yo decía, mejor ya no hables, ya mejor cállate. La verdad es que da vergüenza dejar en ridículo al Señor. La realidad es que no podemos imaginar la magnitud del daño que hacemos a los hermanos o a las personas, porque luego no son personas alcanzadas todavía, a las personas que nos rodean, y a causa de nuestro mal testimonio no vienen a los pies del Señor porque dicen, no, pues para eso, hombre, yo no quiero eso, miren nomás cómo es ella. No, hermanos, dice la palabra que mejor nos sería darnos una piedra de molino a la cabeza y aventarnos al mar. ¿Por qué? Porque sí dejamos en ridículo al Señor muchas veces en medio de esa inmadurez. Yo sé que ahorita que estamos en el proceso vamos a cometer infinidad de errores y fallas, porque el venir a la iglesia, el venir a estos niveles de transformación no nos hace perfectos, pero el detalle es que hay en ti una chispita de cambio, una chispita de que algo está surgiendo diferente, y todo comienza desde tu interior, desde lo que tú reflejas, de cómo te expresas, de quién eres. Estaba ahora el miércoles pasado en la clase de Juan, y una chica, una hermana, yo hablando y ella más que chicle, inflando la bomba con todo, y yo decía, Señor, yo sé que está en transformación, ayúdale a ver que eso no está bien. Hermanos, necesitamos tener respeto siempre, amén. Entonces, yo sé que son detalles que hay que seguir cambiando. Sale, ya imagino explotando la bomba enfrente del pastor en pleno culto. Pero la realidad es que hay mucho que necesitamos cambiar. Sale y pues bueno, Dios nos sigue ayudando. Por eso le oro y le digo, sigue transformándome, Señor, sigue quebrando mi forma de pensar, sigue quebrando la forma de ver yo las cosas, porque la realidad es que solamente el Señor es quien nos puede hacer ver las cosas. Nos las pueden decir nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras familias, pero con el coraje que a veces tenemos con ellos, pues no queremos aceptarlo. Pero ya cuando el Señor te lo muestra, aguas, porque el Señor ya te está diciendo ya directamente a ti, ya párale a esto, ya cámbiale a lo otro. Dice el inciso número 5. Dice, culminamos que el discípulo maduro es quien a través de su ejemplo amoroso es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. El Señor Jesús es un Dios de amor, es un Dios de mucha paciencia con nosotros. Y la realidad es que no podemos agarrarnos sentenciando al mundo y diciendo tú eres un pecador, tú eres un esto, tú eres un otro, porque no hemos sido llamados a eso, ni en nuestro trabajo, ni en nuestra familia. Si andan de la greña con su esposo o con su esposa, es muy triste y da mucho coraje que de repente, ay, es que mira, vas a la iglesia y mira así cómo sigue siendo, no cambias, eres un esto. No, esos tipos de llamadas de atención entre ustedes no se las den. Eso es muy doloroso y da coraje. Más bien, simplemente respira y métete a orar. Que el Señor te vea, que en medio de tu dolor, de tu coraje, de la injusticia que puedas estar viviendo, le estás confiando todo a Él. Luego me pasa con mis 2 chiquillos. Tengo un bebé de 2 que va para 3 y una de 9. Y luego Matías, el chiquillo, le pega a la más grande y Matías, la grande, se la regresa a él y viene y me da la queja. Matías me pegó. Le digo, bueno, ya hiciste la justicia tú, ¿no? Ya quedaste a gusto. La realidad es que a veces con el Señor somos así. Estamos de la greña con el esposo, con la esposa, pero no dejamos de tirar. La justicia la estás haciendo tú. No se lo estás confiando al Señor.
Entonces, si tú quieres que el Señor sea tu respaldo, aprende a callar un poco, aprende a doblar rodillas y busca que Él te sea justicia y no tú, porque la realidad es que todo nos pasa. Ni nos viene la justicia y si nos peleamos más con el marido, con la esposa. Entonces, seamos más sabios, entendidos de qué necesitamos hacer en cada aspecto. Ahora sí que cada uno de ustedes sabe la situación familiar, cómo la tienen de difícil, con el esposo, la esposa, la expareja. Solamente ustedes saben y Dios les muestre en cada área de sus vidas cómo manejarlo, cómo llevarlo, pero siempre que ustedes sean testimonio delante de los suyos, de sus hijos. También pasa que lastimamos a nuestros hijos por esa inmadurez que nos cargamos y se ha sabido que en matrimonios separados o en divorcio resulta de que la mamá le habla mal al niño del papá y el papá le habla mal al niño de la mamá. Entonces los niños, en lugar de tener respeto hacia los padres, aprenden a ser astutos porque saben que dándole de este comentario o diciendo al papá, oye, mi mamá, fíjate que hizo esto, pero no seas malito, dame dinero, o los enseñan a ser pues maleados. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos? Les estamos cambiando el corazón. Que en medio de todos esas situaciones complicadas que como matrimonio se puedan estar dando, jamás les hablemos mal a los hijos de nuestros esposos o esposas, porque finalmente todo va a pasar también, se va a arreglar la situación matrimonial y el hijo ya quedó lastimado o con el sello de que mi papá es honesto, mujeriego, borracho, mi mamá es una esto, una floja, una al otro. Entonces, seamos bien sabios en ese aspecto, cómo cuidar la mente, el interior de nuestros hijos. Maestra, ahí entra la película Cuarto de Guerra. También, es correcto, Cuarto de Guerra también es otra película muy buena. La realidad es que sí, vean esas películas, tanto Hasta el Último Hombre como Cuarto de Guerra, esa película sí sin duda tiene mucho mensaje bueno, porque nos enseñan que finalmente, hermanos, el enemigo no es nuestra esposa y nuestro esposo. Muchos ya habrán visto esa película. Es más, nuestro enemigo no es nuestro compañero de trabajo o el detalle que estemos atravesando cada uno. El enemigo no es él, el enemigo simplemente lo está usando a él. Y el detalle es que tanta autoridad tenemos para poder decirle a Satanás, ya no más. En esa de Cuarto de Guerra, la chica, después de que recibe enseñanzas de una señora de edad que está en el Señor y que está convencida en llevar un alma más, como una sierva, a los pies del Señor, esa señora grande toma a una mujer casada con una nena y la empieza a orientar en lo espiritual, en que sea una mujer de Dios. Y en este proceso, a la mujer, esta joven, no le caía el 20 de pues que la vida espiritual la debemos tomar en serio, hasta que se da cuenta de que hay una probable infidelidad de parte de su marido. Entonces, esa situación de alerta roja que a ella se le vino en su casa, la motivó a tomarse en serio que necesita pelear por su casa, no con su esposo, por su casa. Y esto lo hizo como con cachetada de guante blanco. Lo hizo no con él, no se peleó con el marido, se peleó con el enemigo metiéndose más con el Señor. Y cuando una mujer o un hombre se mete con el Señor, hagan de cuenta que le estás diciendo a Satanás, esto es de mi propiedad, esto no me lo vas a quitar y no lo puedes tocar. Pero para poder desarrollar esa autoridad necesitas que todas y cada una de tus áreas estén cubiertas. Porque si tú no cubres tus áreas, la realidad es que por ahí el enemigo se te va a filtrar y te va a meter zancadilla. Entonces, el Señor, a través de varios recursos, en este caso la película, nos muestra ese mundo espiritual y esa autoridad que necesitamos ejercer, y se ejerce con madurez. Lamentablemente, al no tomarse en serio el poderte volver una sierva o siervo con autoridad,
lamentablemente por eso hay mucho fracaso en cada una de las áreas de tu vida. Si es en lo natural, te sacaron del trabajo, te corrieron, te divorciaste, uno de tus hijos lo metieron a la cárcel, no sé, tantas cosas que en lo natural suceden, pero en lo espiritual, ¿cuánta gente no desiste de venir? Cualquier cosita, cualquier tontería que le parezca mal, simplemente se va y dice, no vuelvo a esa iglesia y busca otra, pensando que el problema es el pastor o los hermanos. Y no se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta que no es el diácono grosero, porque también hay de todo. No es el maestro de niños grosero, no es cada una de las áreas que el pastor que me habló feo. Tenemos que aprender que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Eso de Jesús dijo, a ver, levante la primera piedra el que no haya cometido errores. La realidad es que los errores siempre se van a cometer. ¿Qué nos toca como hijos de Dios maduros? Orar por esa persona. Todos en algún momento como siervos vamos a atravesar momentos que nos van a estar mortificando y a lo mejor no estoy sirviendo en la mejor condición el día de hoy. Pero es muy feo que encima de que a lo mejor ese siervo o sierva no está pasando un buen momento, una persona venga y te insulte y te diga, ¿y eso qué es? Vas a la iglesia. Es muy triste. ¿Por qué? Porque en realidad el cristiano no es perfecto. Somos personas susceptibles a emociones, ¿sale? Entonces, no estamos para criticar si el diácono hoy me habló mal, si los del talento me trataron feo, me aventaron el dinero. Injusticias todo el tiempo va a haber y no por eso me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí ni para caerle bien a nadie ni para ser amigos. Estamos aquí por agradecimiento a un Dios hermoso que te rescató desde la condición en la que tú estabas. Y a Él no le importó cuánto pecado, mucho o poco traías, Él lo dio todo y te ofreció libertad. Y más que una simple libertad, te ofreció amor, te ofreció perdón, te ofreció la oportunidad de vivir diferente y un recurso que se llama el método de transformación que se está usando aquí, los niveles. Entonces, aprovechémoslo. Ayer tuve la oportunidad de asistir al grupo de graduados de estas generaciones 22 al 26 y la realidad es que me dio muchísimo gusto verlos que duraron 3-4 años en el proceso y aguantaron. Las distintas situaciones que cada uno de ellos haya atravesado, las resistieron. Y así ustedes, hermanos, en cada situación complicada, no se den por vencidos a la primera. No permitan que el enemigo les tumbe los ánimos de venir a la iglesia, porque tiene que grabarse esto en la cabeza. En la vida tendrán muchas aflicciones, dice la palabra, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Es una promesa que el Señor Jesús nos da. Y a pesar de que no estés en un buen momento, a pesar de que parezca que nada más te falta que te orine el perro para que te vaya más mal, la realidad es que todos esos tiempos son pasajeros. Y nada se va a comparar con la bendición de que a pesar de que hayas tenido un pésimo día, nada se va a comparar y nadie te va a dar lo que el Señor te da viniendo a su casa. Así que puedes cambiarte de iglesia si tú quieres, pero si Bruno, María o Juan tiene que cambiar ciertos aspectos, en las siguientes iglesias van a tener los mismos benditos problemas. ¿Y qué necesidad de buscar otra casa en donde congregarme si el detalle o el problema soy yo? Cambiemos. Todos, como les digo, somos susceptibles a errores, a equivocarnos. Sin embargo, no va a definir que eso vamos a hacer toda la vida. Estamos en transformación, estamos en cambio. Así que solamente no dejen de practicar lo que ustedes saben que deben cambiar. ¿Sale? Trabajar en nosotros mismos, revisarnos y decirle, Señor, madúrame, Señor, lléname, Señor, transfórmame, y que tu cambio no pare en mi vida. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos.